Hola a todos, mis queridas amigas y amigos. Qué alegría estar aquí contigo, con el Señor, con su Santo Espíritu, al que vamos a pedir que nos unja, que nos envuelva en su amor. Ven, Espíritu de Jesús, Espíritu de Dios, de bondad, de calma. Danos un profundo conocimiento. Danos una visión espiritual para poder entender tu santo misterio. Amén. Aleluya. Queridas amigas y amigos, este domingo es el último del año litúrgico, como sabéis, y es la solemnidad de Cristo Rey, Cristo Rey del universo. Y yo, como os decía el domingo pasado, pues voy a integrar también esta solemnidad en estas 4 charlas o estos 4 domingos para hablaros de este tema un poco extraño. Como su nombre indica, escatología. Qué palabrota, ¿verdad? Eschatón, lo último, tratado de las postrimerías, de las últimas cosas, muerte, juicio, infierno y gloria. Es una asignatura que se estudia en los cursos de teología y que lo hayamos estudiado o no, lo hayas estudiado o no, de una manera, digamos, formal, que hayas ido a clase o que hayas leído, lo cierto es que todos los cristianos tenemos cierta idea de estas realidades, de las postrimerías. Y hoy, siendo la solemnidad de Cristo Rey, voy a hablar de Jesús como juez del universo. Porque es muy apropiado. Y voy a dividir esta homilía en 2 partes, ¿no? La primera sería lo que yo creo, lo que yo entiendo, que es la concepción ordinaria de los cristianos, católicos y protestantes. Es decir, de la mayoría de los que creen en Jesús, sobre lo que significa que Dios es juez, de que Jesús es juez. Además, es algo que proclamamos en el credo. Y Él vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Lo primero que tengo que decir y que nadie va a cuestionar es que la noción de Jesús como juez, la noción del juicio final, está profundísimamente radicada, metida en la conciencia cristiana y sobre todo, fijaros, en la literatura, en la teología, en la música, en la pintura. Por ejemplo, todos somos conscientes, ¿no? Y creo que conocemos la Capilla Sixtina en Roma,
en el Vaticano, y cómo pues el fresco más importante es el del juicio final. Jesús, que tiene una posición un poco extraña, según el genio de Miguel Ángel, ¿no?, como juez. Como digo, voy a intentar de alguna manera con sencillez y simplificando, presentar lo que yo creo que es, lo que la gente cree, lo que los cristianos creen. Y lo primero que tengo que decir es que los cristianos creen lo que se les ha dicho, ¿no? Lo que se les ha dicho, lo que han aprendido, lo que han recibido. Podrán estar de acuerdo o no, pero a los cristianos en general, como cristianos, no se les ha permitido ni se les permite el cuestionar, el analizar esta idea del juicio final y de que Jesús es juez. ¿Cuál es la idea esta ordinaria? Bueno, pues que al final de tu vida, pues te vas a encontrar con Jesús, que es juez, y van a aparecer pues tus obras buenas, tus obras malas, tus pecados, y en función de este juicio, pues pueden ocurrir tres cosas: que vayas al cielo, si tus obras buenas lo determinan todo, es decir, si tú eres o has sido tan bueno que has llegado a un nivel altísimo de perfección, de santidad, entonces vas al cielo directamente. Si no ocurre así, es decir, si ha habido imperfecciones, aunque básicamente haya sido bueno o buena, irías al purgatorio para sufrir y para penar, y para que se complete pues esta purificación, irías al purgatorio, y después de un tiempo, aunque es difícil de hablar en estas categorías, en el purgatorio, pues ya irías al cielo. Por eso hay que rezar por las almas del purgatorio, pues para ayudarlas a que ese tiempo se acelere, se purifique y puedan ir al cielo. Y si básicamente has sido malo o mala, pues vas a ir al infierno, que es una condición definitiva. El que va al purgatorio sale del purgatorio, pero el que va al infierno no sale del infierno. Es para toda la eternidad, junto con el diablo y sus secuaces. Este es el juicio. Yo recuerdo que era como un par de meses, yo pasaba por una iglesia y era el momento de la homilía, y el sacerdote que decía la misa, solamente le escuché decir una frase, esta: cuando llega el momento de tu muerte y tengas que enfrentarte a tu juicio personal, ya no escuché más. Bueno, pues yo me imagino que lo que este sacerdote continuaría diciendo, es imaginación mía, sería pues eso, más o menos lo que yo os acabo de decir. Que en ese juicio personal, pues Dios va a separar lo bueno de lo malo. Tus obras buenas de tus obras malas.
Evidentemente, pues esta perspectiva a mucha gente le ha espantado y le ha aterrado. Curiosamente, a quien más ha espantado y aterrado no es a los malos, porque los malos, con perdón, pasan, no les afecta. Normalmente ni se preocupan. Tienen, por decirlo así, su conciencia embotada. A quien más les afecta son a las personas relativamente espirituales, que se esfuerzan en ser buenas personas, pero que son conscientes de sus fallos, de sus pecados, de sus malos pensamientos, de su pereza, de los pecados capitales. Tienen conciencia y eso les origina miedo. De aquí viene la expresión Dios es misericordioso, ¿pero qué? Pero justo. Dios es misericordioso, pero justo. Diréis, esto básicamente ya está pasado de moda. Y yo diría que tal vez estamos en el siglo XXI. Y ciertamente este tema hace 50 años, 60, 100 años estaba de moda. Y los sacerdotes pues predicaban de ello y la gente lo aceptaba sin discutirlo. Ahora ya no es tan sencillo. Normalmente ya no se habla de ello. Los sacerdotes ya no hablamos de ello. Normalmente tendemos a hablar pues de un Dios bondadoso, de un Dios misericordioso, de un Dios amor, de un Dios que te ama gratuitamente, de un Dios que ha muerto por ti. Pero lo curioso, lo inmensamente interesante, es que el marco de referencia básicamente no ha cambiado. Es decir, yo todavía no he oído en ninguna charla, en ninguna homilía, en ningún libro, pues que no va a haber juicio final. Hay gente que dice, como os comentaba en la charla sobre el infierno, bueno, pues que el infierno existe, por supuesto. ¿Cómo no va a existir? Está en la Biblia. Pero que a lo mejor hay muy poquitos. O a lo mejor ninguno. Porque Dios es misericordioso. Normalmente las personas, cuando piensan, por ejemplo mis padres, me acuerdo de mi madre, ¿no? Bueno, pues hijo, confiemos en la misericordia de Dios. Es decir, que aunque somos débiles, aunque somos pecadores, y aunque a lo mejor no nos merezcamos el cielo, pero Dios es misericordioso. Es como una especie de deseo piadoso. Dios es misericordioso. Dios tendrá misericordia. Tú confía, hijo. Por eso, lo que es increíble, pero cierto, es que simultáneamente, al mismo tiempo, muchos cristianos han vivido dos realidades paralelas. Por una parte, y por ejemplo mi madre y mi padre, que ya han fallecido, ¿no? Y están con el Señor. Pues mi padre y mi madre han vivido la experiencia de un Dios bueno, de una madre buena. Mis padres rezaban con gusto,
con devoción, con cariño, con amor, amaban a Dios. Y esta vida y este amor y esta religión y esta espiritualidad les mantuvo en medio de los dolores de la vida, de las contrariedades, de las dificultades, les mantuvo, les dio una orientación, les centró. Pero al mismo tiempo, fijaros, mis padres, como millones de otros, al mismo tiempo, pues tenían la creencia en un Dios que ojalá fuese misericordioso, pero que podía ser justo. Y que según esa justicia, algunos se condenarían. Si yo preguntase a mi madre, mamá, ¿y cuántos crees tú que se van a condenar? Ah, hijo, no lo sé. Eso es un misterio. Mamá, ¿tú crees que tú te vas a condenar? Bueno, yo confío en la misericordia de Dios. Mamá, ¿tú crees que las personas malas se van a condenar? Bueno, yo qué sé, hijo. No me preguntes esas cosas. Dios es misericordioso. Entonces, estaban con ese miedo, pero siempre es un misterio. Pero ciertamente, la Iglesia, en muchas oraciones, en el arte, como digo, etc., siempre le estaba recordando el infierno como una realidad, el juicio como una realidad, el juicio como una realidad. Yo recuerdo en una ocasión que se murió un tío mío, perdón, un tío de mi padre, se llamaba Benjamín. Yo era muy niño y recuerdo que mi padre le dijo a mi madre, el tío Benjamín en vida ayudó a mucha gente, sobre todo a los pobres. Y siguió mi padre, Dios se lo tendrá en cuenta. Dios se lo tendrá en cuenta. Es decir, que cuando Dios le juzgue y vea sus malas acciones, también tendrá en cuenta pues que ayudó a gente. Y a la inversa, algunas personas que habrían sido malas, etc., Dios también se lo tendrá en cuenta. Si Dios es justo, se lo tendrá en cuenta. En fin, podría seguir hablando por horas de esto, ¿no? Pero creo que la idea la habéis cogido. Y diréis, bueno, pues esto es lo que se nos ha dicho siempre. ¿Qué problema hay? Pues hay un problema gordísimo, tremendo. Y es que esta noción de juez está tomada no del reino de Dios, sino del reino del César. Está tomada según el modelo de los magistrados humanos, según el derecho humano, según un código de leyes humano. Y está trasplantado al reino de Dios, a la esfera de lo espiritual. Es un modelo de justicia humana y que ciertamente no vale en absoluto. No vale, no se puede aplicar a lo espiritual. Y diréis, pero bueno, pero es que están los evangelios. Es que es un dogma de fe. Es que está en el credo. Y yo diría, en los evangelios brilla una luz espiritual gloriosa. Pero también aparecen las deficiencias, las limitaciones, los condicionamientos, la estrechez mental del tiempo en el que se escribió. No puede ser de otro modo. Y hay que separar el grano de la paja. No todo en los evangelios es luz. Hay mucho, o hay cosas que, como digo, pertenecen al condicionamiento histórico del tiempo. Jesús es juez.
y va a haber un juicio. Pero ¿qué clase de juez es Jesús? ¿Y qué clase de juicio? Este es el tema. Y quisiera decir algo, porque el tiempo veo que se pasa rápido. Bueno, pues este juicio no tiene, como digo, nada que ver con los tribunales de este mundo. ¿Con qué tiene que ver entonces? Pues tiene que ver con el santo proceso, con el santísimo proceso de nuestra transformación espiritual. Para decirlo de una manera simple y que me entendáis, Dios nos ha creado para Él. Dios nos ha creado para el cielo. Dios nos ha creado para que esta semilla de divinidad que tenemos todos en el corazón vaya dando fruto. Pero esto lo quiere hacer Dios de una manera única. Él podía haber hecho ángeles de una manera inmediata, pero ha querido más bien crearnos a ti y a mí como seres humanos, dotados de conocimiento y de libertad. Y Él está haciendo un proceso, en el cual, fijaros en este proceso, estos pocos años de vida es nada más una parte. Y este proceso tiene que ver, fijaros, con aceptar la luz del Señor, con acogerla en el corazón y con irnos transformando, santificando, transmutando, haciéndonos como Jesús. Bueno, pues el juicio consiste en que en el momento en que yo recibo a Jesús en mi vida, fijaros, en el momento en que yo recibo a Jesús en mi vida, ocurren dos cosas. Cuando yo recibo la luz del Espíritu, la luz del amor de Dios en mi vida, van a ocurrir dos cosas. Una es gozo, por supuesto, y eso lo conocemos muchos. Es la experiencia del amor de Dios, que es gozosa. ¿Por qué es gozosa? Porque te sacia, porque te bendice, porque te calma, porque satisface tus necesidades más profundas de amor, porque te da paz. Esta experiencia es gozosa, pero también es dolorosa. Junto con el gozo viene la contrición, viene la compunción de la que hablaban los místicos. Y diréis, ¿de verdad? Yo solo he experimentado gozo. Yo al conocer al Señor solo he sentido alegría, solo he sentido paz. Yo no he experimentado ningún tipo de dolor. Entonces te diré, pues a lo mejor lo que has experimentado es otra cosa. No has experimentado al Señor. Yo no sé qué habrás experimentado, pero ciertamente, si has experimentado al Señor, su Santo Espíritu, Él va a poner de manifiesto en ti tu negatividad. Fijaros que no utilizo la palabra maldad, aunque en algunos casos puede darse, pero sí negatividad. Y el ejemplo que se suele poner, y es un ejemplo bonito, es un desván. Un desván, ¿no? Tú entras en el desván y si no hay luz, tú puedes tener la sensación de que todo está bien. Pero ay, amigo, como no tienes luz,
y te sientes incómodo por la falta de luz, prendes una cerilla. Y a lo mejor ya empiezas a ver desorden. Si después te acercas al interruptor y enciendes la luz, entonces aparece todo el desorden, las telarañas, el polvo, puede que hasta animalitos por ahí, algún ratón. Antes no lo veías. Bueno, pues esta luz es el juicio. Jesús lo dice, yo soy la luz del mundo. Y con esta luz viene el juicio. ¿Y qué ocurre cuando estás en un desván, en el desván de tu vida, y no hay luz? Pues que estás tranquilo. A lo mejor te mueves y te das un golpe, a lo mejor. Pero como no ves nada, ojos que no ven, corazón que no siente. Es una vida, si queréis, muy limitada, pero ni grandes gozos ni grandes dolores. Ahora bien, cuando viene la luz, viene el gozo, por supuesto, porque ves, pero viene también el dolor, la contrición, la compunción, porque empiezas a ver todo lo que hay de negativo, de desagradable, de feo, tus heridas, tu pasado, tus intenciones. Fijaros que Simeón le dice a la Virgen, y este niño será signo de contradicción, para que se vean las intenciones del corazón. Bueno, pues estas intenciones del corazón, cuando viene la luz, aparecen. Y hay algunas que son muy buenas, pero otras que no. Y eso va a producir dolor. Un dolor santo. Bueno, pues este es el juicio. Dicho de una manera muy simple, pero muy clara. Cuando Dios viene a mi corazón me juzga, pero lo hace con infinito amor y sin avergonzarme y sin humillarme. Lo hace para que yo vea y para que acoja mi realidad, para que acuda a Él y para que se inicie con toda mi energía, con toda mi ilusión, con todo mi ser. Este proceso de transformación en el que Él es el protagonista y al que yo voy también a contribuir con todo lo que pueda. Este es el proceso del juicio, que empieza ya aquí y ahora, y que seguirá. No tiene sentido decir que Dios es misericordioso, pero justo. Su justicia es esa, que Él va a cumplir lo que Él ha prometido. Eso significa la justicia en el Antiguo Testamento. Y por tanto, el hecho, fijaros qué cosa tan bonita, ¿no? De que el Señor me manifieste mi debilidad, mi indignidad, mi hipocresía, mi fariseísmo, mi envidia, todos mis pecados, el hecho de que me lo manifieste ya indica la intención que tiene el Espíritu Santo de transformarlo. Por eso, cuando yo veo mi pecado, también hay una mezcla de profundo dolor y de gozo. Yo recuerdo que hace como un año, pues fui al otorrino porque tenía problemas de garganta. Me miró y nada más mirarme me dijo, su problema es de reflujo gástrico. ¿Ah? Me quedé helado. O sea, me quedé como, ¿de qué me está usted hablando? Dice, sí. Lo que ocurre es que los ácidos del estómago, pues suben por el esófago y me dijo, y literalmente le queman la garganta. Entonces, pues me dijo que por la noche no comiera cosas que pudieran proceder, que pudieran producir mucha acidez. También me dio medicinas para trabajar, ¿no? Para reducir
la acidez del estómago, etcétera, ¿no? Pero a lo que voy es que a mí me dio alegría. No les había dicho, pues qué bien que estoy enfermo, no, pero yo estaba sufriendo. Yo estaba sufriendo, pues, de un problema, pero que ni sabía que lo tenía, ni por supuesto tampoco sabía la manera de tratarlo. Bueno, pues algo así ocurre con el juicio. Jesús sería como ese médico: Vicente, este es tu problema. Tu envidia, tu arrogancia, tu chulería, tu necesidad de ser el mejor, el primero, tu deseo de llevar una vida cómoda, lo que te cuesta sacrificarte por los demás. Cuando el Señor me lo dice, me duele. Claro que me duele, me humilla. Pero también, al decírmelo el Señor, en el Señor está la voluntad de decir, pero esto lo vamos a hacer frente, ¿eh? Esto tú y yo, juntitos, lo vamos a cambiar, lo vamos a transformar. Yo voy a estar contigo y tú vas a estar conmigo. Pues para que seas feliz, para que seas libre, para que puedas amar de corazón. Este es Jesús, este es su juicio. Un juicio que no soporta la mentira, la falsedad, la hipocresía, la maldad. Con todo esto no se puede entrar en el reino de los cielos. Y yo tengo mucho de esto. Pero, ¿veis? No tengo miedo. Yo no tengo miedo a ninguna condenación, a ningún castigo. Porque sé que el Señor, pues está conmigo, que me ha enviado su Santo Espíritu, que me está transformando, que sacará cosas. Ahora me permite ver un poquito de mi sombra, de mi oscuridad, de mi negatividad. Poco a poco, según Él crea que yo soy capaz, me lo irá revelando, porque si no me destrozaría. Este es el juicio. Y por eso decimos que Jesús es juez. Y para este juicio ha venido al mundo, para que las obras se manifiesten. Y con este juez y con este amor es con el que queremos vivir. Lo demás no tiene sentido. Lo demás es reliquias del pasado. Una manera, tal vez en aquel momento, apropiada, pero ahora totalmente inapropiada, de hablarnos de Jesús y de mostrarnos su misterio. Bueno, pues querida hermana y mi querido hermano, esto te lo transmito y te lo comparto con todo mi corazón, con el deseo de que sea liberación para ti, de que te serene, de que te dé luz y que ames al Señor cada vez más, también como tu juez. Aleluya. Que Dios te bendiga.